Ahora vamos a borrar esta parte de acá adentro, que vamos a disminuir de tamaño un poco más con la escala. Disminuimos el tamaño. Ahí está. Ahí va a pasar el eje. Borramos los dos polígonos con suprimir. Ahora me quedó acá un hueco. Este hueco lo podemos llenar. Elegimos border. Border elige todo el borde de una zona que está abierta. Control, hago clic para elegir el siguiente. Y elegimos bridge. Bridge me permite hacer un puente entre estos dos bordes. Bridge, vemos que me genera el puente. Y ahí tengo la rueda. Una rueda simple. Si quieren después le pueden agregar o modificar, hacer huecos acá entre medio de la rueda, pero yo lo voy a dejar así. Ahora sí voy a hacer el duplicado de esta rueda hacia el lado opuesto. Para hacerlo podemos ubicar el punto pivote en el medio y hacer un mirror. Vamos a hacerlo, elegimos jerarquía, afectar el pivot, y en este caso voy a poner el pivot según el eje X en el valor 0. Ahora sí elijo mirror y me genera la rueda opuesta. ¿Ok? Bien, más o menos tengo la estructura que necesito. Ahora vamos a construir el eje, que es simplemente un tubo. Para construir el eje lo que podemos hacer es, podemos utilizar este cilindro que está acá. Vamos a ir a esta rueda, elegimos Polygon, vemos que me selecciona los polígonos que están acá adentro y podemos duplicarlos. Control V, no, vamos a duplicarlos con Shift y arrastramos según el eje X. Ahí está. Me dice clonar parte de una malla. Lo quiero clonar como elemento. Si lo clono como elemento, esto va a formar parte de la misma rueda, pero va a ser un elemento de esta rueda. Si lo clono como un objeto, va a ser un objeto completamente diferente. Yo lo quiero como un objeto aparte, así que vamos a dejarlo como objeto. ¿Ok? Salgo de la rueda, puesto que ahora estoy en el modo subobjeto, pero de la rueda. Y ahora sí puedo entrar a este nuevo objeto, que es nuestro eje. Obviamente acá hay que cambiarle los nombres a todo esto. Vamos a cambiarle a este por lo menos eje. Y este eje lo voy a poner en... vamos a centrar el punto pivot primero. Afectar el pivot, centramos al objeto. Y ahora sí lo voy a poner en 0, según el eje X. Ahí está. Y ahora voy a escalar. Este va a ser el eje para la rueda. Nos fijamos de costado. Ups, no hay que pasarse. Más o menos así. En realidad me parece que este eje es más chiquito y luego o sea, este eje termina hasta acá y luego se hace más chiquito para que entre en la rueda. Pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a cortarlo hasta ahí y acá lo vamos a hacer más finito. Voy a ocultar esta rueda, clic derecho, Hide Selection. Vamos a elegir el modo border. Modo border, está acá. Cap. Elegimos Inset de nuevo. Pero antes tenemos que seleccionar el polígono. Inset. Ups. Ahí. Ahora voy a hacer una extrusión con extrude. Extrusión hacia afuera. Vamos a dejarlo hasta ahí. Clic derecho, elegimos un Hide All y esta piecita la voy a llevar un poquito hacia adentro. De todas formas, esto que estoy haciendo acá es para tener idea de cómo lo voy a hacer en realidad.
A mí me gusta pensar cómo están construidas las cosas. Cuando voy por la calle miro algo y trato de ver cómo está construido, trato de imaginarlo como si fuera un wireframe, un modo alambre. ¿Cómo lo haría en 3D? No sé si les pasará a ustedes también, pero a mí me pasa eso. Vamos a elegir estos segmentos de acá y elegimos Connect para conectarlos. Con esta selección, bueno, acá vemos que me queda seleccionado. Vamos a poner esto en 0. Vemos que está justamente a la mitad. Borramos este lado. Vamos a elegir todos los polígonos de este lado, los borramos. Así podemos hacer el simétrico del lado opuesto. Y ahora sí elijo Mirror. Y listo. Agarramos este, hacemos un attach con este otro. Elegimos el modo vértice. Agarro todos estos vértices y elijo Weld para soldar. Muy bien. Tengo la parte del eje y las ruedas. Vamos a hacer la parte que nos falta, que sería esto de acá, que es donde el eje se conecta con los caños. Y para ello vamos a ir a la vista de costado. Vamos a construir otro cilindro. Vamos a partir desde acá, desde el caño, a construir el otro cilindro y que llegue hasta donde empieza el eje, más o menos por ahí. ¿Okay? Tenemos que darle lo que es el espesor. Recuerden que un cilindro se construye haciendo 2 clics. Ahora voy a la vista 3D y les muestro cómo quedó esto. Vamos a modificarlo. Vamos a modificar lo que es la altura de este cilindro o el ancho y vamos a darle un espesor de 2,5. ven que acá yo estoy utilizando comas donde están los parámetros. Ven que utilizo comas 2,5 por ejemplo, pero cuando trabajo con la calculadora control N, acá no permite utilizar comas, permite utilizar solamente puntos. Así que tengan en cuenta eso cuando traten de utilizar esta calculadora. Bien, lo que voy a hacer es convertir esto en una editable poly. Voy a borrar la mitad de este cilindro, todos los polígonos que llegan hasta acá. Vamos a agarrar primero el cilindro, polígonos, y ahora sí borramos este lado. A ver, para que se vea bien. Antes que nada voy a mostrarles borrar este y este polígono, si lo vemos mejor. Y ahora sí voy a borrar la mitad de este lado. Este lado elegimos los polígonos. Vamos a ver. Sí, esto también los voy a borrar. Suprimir. Y me queda esto de acá. Este lo voy a ubicar. Vamos a agarrar esta pieza. Y la voy a llevar hasta donde coincida con el caño, con el tubo este. Si queremos alinear esta pieza con esta, tenemos la opción de elegir el comando align, alinear. Hago clic en la pieza que quiero alinear y ahora le tengo que decir, bueno, yo quiero alinearlo según el eje X nada más. Vamos a elegir X. ¿Qué quiero alinear? Quiero alinear el punto pivot con el punto pivot. Es el eje X. Vamos a ver. Acá me muestra que el eje es el eje X. Vamos a ver en coordenadas, antes de hacer esto, vamos a ver en coordenadas locales. Siempre fíjense en coordenadas locales. No confíen mucho en esto que ven acá en coordenadas en vista, en view. Siempre que ustedes vayan a trabajar con la alineación, fíjense en coordenadas locales en cuál eje tienen que modificar. Yo quiero alinear la posición según el eje Z. O sea que acá donde dice align, voy a alinear con pero según el eje Z. Y acá tampoco me funciona. Qué raro.
Vamos a ver, voy a elegir el centro con el centro de esta pieza. Y ok. Vemos que no está alineado del todo. Esto me parece que tiene que ver con el punto pivot de lo que es el cilindro que construimos. A ver, vamos a fijarnos acá arriba. Claro, el punto pivot del cilindro, el punto pivot del caño del tubo original, vemos que está en el centro, pero el del nuevo cilindro no. Por lo tanto, vamos a tener que moverlo un poquito. Vamos a agarrar esta pieza y lo vamos a mover hacia este lado, o podemos también centrar el punto pivot. Vamos a elegir a afectar el pivot y lo vamos a centrar al objeto, así más rápido. Ahora sí elijo align de nuevo, alineamos, esta vez según el eje Z, ahí queda completamente alineado. Bien, vemos que el ancho de esta pieza es muy grande, así que lo voy a reducir un poquito de tamaño, más o menos de esta forma. Y veamos cómo queda esto. Ups. Esto de acá lo voy a bajar. Y vamos a reducirlo también en este sentido. Vamos a escalar. Escalamos. Y lo ubicamos más o menos en esta posición. Vamos a la vista de costado. Nos fijamos que los vértices que están acá adelante alcancen bien a la geometría. Los metemos hacia adentro. Veamos en la vista perspectiva. Acá lo vemos. Y vemos que no quedó del todo alineado, así que lo vamos a mover un poquito hacia este lado. Ahí está. Ahora sí, vamos a aplicarle el modificador Shell de nuevo, con un espesor de 0,35, va a estar bien. Y vamos a colapsar todo esto. Convertimos en un editable poly y reducimos un poco más el tamaño. Ok, ahí está. Veamos cómo quedó esto. Esta pieza va soldada a lo que sería el eje. Este eje lo voy a escalar un poco más. Ahí está. Así queda bien en esta parte. Y lo único que me falta hacer es un duplicado de esta pieza. Vamos a centrar el punto pivot. Afectamos el pivot. Vamos a ponerlo en el origen de coordenadas. Y vamos a duplicar. Una copia. Ok. Listo. Tengo terminado lo que sería este carrito. Más o menos. Vamos a cambiar el color para que todo tenga el mismo color. Un color medio azul. Ok. Y veamos cómo queda esto. Vamos a modificar un poco esta pieza de acá abajo para que no tenga los bordes tan rectos. Convertimos en un editable poly. Collapse all. Editable poly. Elegimos este segmento y este otro segmento de acá. A ver si lo elegí. No. Alt, deselecciono. Control, selecciono el correcto. Elegimos chamfer. Y vamos a ponerle valor de chamfer de 1,5. Y vamos a darle divisiones. Vamos a ponerle 5 o 6. Vamos a dejarle 6. Ok. Bien, vamos a dejarlo así. Ahí quedó un poquito mejor. Y de esta forma tenemos construido nuestro carrito. F4 para sacar las líneas.
y veamos cómo queda esto. Bien, quedó bastante bien. Vemos que más o menos lo terminamos. Y yo más o menos también me voy dando idea de cómo construirlo. Quizá esto no lo vaya a construir de esta forma, con estas piezas así, sino que sean unas piezas más rectas. Pero más o menos tengo la idea de cómo hacerlo. Lo único que no tengo son las ruedas, que las voy a tener que comprar. Pero el resto me parece que no es tan complicado. Ok. Bien, una cosita más que me estoy olvidando es la forma de sujeción de las ruedas a lo que es el eje. Veamos en la imagen de referencia. A ver, por acá tiene que haber otra imagen. Vamos a ver. Acá en esta se ve bien. Voy a hacer un poquito de zoom y veamos. Ajá, tiene un anillo de metal junto con una piecita que atraviesa. Acá les voy a mostrar bien cómo es esto. Elegimos esta rueda. Vamos a ver si la puedo elegir. Vamos a insertar un loop. Vamos al modo Edge, F4, Edit, Swift Loop. Vamos a agregar un loop en esta parte. Okay. Voy a agarrar estos polígonos de acá, todo este loop. Shift, arrastro hacia afuera. Voy a generar un objeto nuevo. Con este objeto nuevo vamos a darle una extrusión. Elijo los polígonos y elijo extrude. Vamos a subir este valor un poquito. Ahí está. Ok. Esto sería como lo que contiene la rueda. Y ahora viene una piecita que queda atravesada por acá. Este eje en realidad tiene que ser más grande. Vamos a agarrar estos polígonos. Ups. Elijo este primero. Elijo este loop de polígonos y los voy a escalar. Escalamos un poco más para que calce un poquito mejor con la rueda. Ok. Y ahora sí voy a construir un cilindro. Sí, un cilindro me va a servir. A ver, vamos a ir a la vista de costado. Vamos a construirlo de otra forma esto. Vamos a elegir modo Shapes. Elegimos línea. Y vamos a construir esta piecita de esta forma. Creo que es algo así. Ok. Clic derecho. Esto lo voy a ubicar un poquito hacia este lado. Veamos en la vista perspectiva. Me llevo esta pieza hacia acá. Y vamos a darle espesor. Vamos a las propiedades, rendering, habilitar in render, habilitar in viewport y definimos el espesor. Thickness. Vamos a ponerle un valor de 0,1. Ok. Y vamos a lados, está bien, vamos a dejarlo en 12 y listo. Esta piecita sería lo que sujeta la rueda. Y lo mismo tengo que hacer del otro lado, o lo que puedo hacer es a ver, podemos hacer un combine de estas piezas, o attach. Combine es de mayo, perdón. Attach esta y esta
Y ahora puedo borrar esto de acá. Borramos. Y con esta pieza elegimos mirror. Ok. Y con esta de acá habíamos modificado también el eje. Así que vamos a borrar todos los polígonos de este lado. Y elegimos también mirror. Ok, listo. Ya lo tengo corregido de ambos lados. Ok, bueno, eso sería básicamente cómo poder construir este carrito que vemos acá. Acá le podemos construir un par de manijas. A ver. En la referencia, a ver si las tiene. No, sí, acá tiene unos tapones en las puntas. Así que los podemos construir. Vamos a elegir esta pieza. Elegimos los polígonos. Vamos a elegir estos de acá. Vamos a cambiar el modo de selección. En lugar de modo rectangular, vamos a elegir el modo que creo que es lazo. Sí. Selección por lazo. Vamos a elegir estos polígonos. Vamos a hacer una extrusión. Elegimos extrude. Extruimos y vamos a subir este valor. La forma de extrusión vamos a elegir que sea basado en las normales. Ahí está. Ahora sí, vemos que hace la extrusión. Vemos que el valor de extrusión es muy alto. Vamos a ponerlo en 0,25. Y lo que voy a hacer es, aplicamos la extrusión. Voy a agregarle un loop acá. Con Edit Swift Loop. Voy a agregarle un loop en esta parte. Más o menos por ahí. Voy a modo polígono. Elijo ahora estos polígonos y hago otra extrusión. Vamos a elegir, en vez de extrusión, vamos a elegir un bevel. Bevel. Acá también tengo que indicarle primero que el bevel se aplique basado en las normales. Y vamos a modificar este valor de esta forma. Más o menos que quede algo así. Lo aplicamos y listo. Ya tengo terminada este carrito. Este de acá lo puedo borrar. Agarro esta pieza, me fijo dónde está el punto pivot, está en la mitad. Mirror hacia el lado opuesto. Listo. Carrito terminado. F4 y acá lo vemos. Ok. Bueno, esto sería cómo poder construir esta pieza, que me va a servir a mí para construirlo en realidad, porque tengo los caños, tengo bastantes cosas para hacer y me parece que no es tan complicado de armar esto en la vida real. Al menos me va a tardar un poquito más de tiempo que construirlo acá en 3D Studio Max, pero bueno. Esto que hago yo, siempre trato de hacerlo, trato de pensar cómo se construyen las cosas en realidad. Trato de ver cómo están construidas las piezas, o sea, me hago una imagen mental de cómo quedaría toda la pieza, todo el conjunto de piezas desarmada, y volver a armarlo cada vez que veo algo que me interesa. Y bueno, esto también puede ser útil para los que recién comienzan con el 3D Studio Max, para que vean que no es tan complicado. Es cuestión de meterle un poquito de... Al principio cuesta, pero luego de armar un par de proyectos, que ustedes vean que les salen un par de proyectos, pueden comenzar a construir cosas más complicadas. Ok. Bueno, eso sería todo por este video. Yo voy a ponerme a trabajar en esto y espero que les sirva. Así que nos estaremos viendo en próximos tutoriales. Chao.